Ya, comencemos entonces. Una parte importante de las cosas que hemos visto en este curso es que uno en las inversiones que puede hacer sean del tipo reales como activos, digamos, propiedades, autos, caballos y otros activos que son tangibles en el fondo muchas veces, a diferencia de los activos financieros, es que hay ciertas formas de valorizarlo y por eso nosotros veíamos en la clase del miércoles fundamentalmente cómo valorizar una oferta pública inicial que podría ser una inversión sumamente atractiva dependiendo del timing, por un método distinto quizá al clásico flujos de caja descontado. Entonces, esa diferencia esencial en el cómo se valorizan es al principio para saber si invertir o no invertir. Luego de eso, uno tiene que establecer ciertas métricas para ver cuánto es el horizonte que uno va a permanecer en la inversión, porque fundamentalmente alguien podría querer retirarse en el día a día, hacer trading de corto plazo o eventualmente mantener la inversión para capitalizar más bien ganancias de capital en el largo plazo. El cómo evalúo si retirarme o no retirarme de la inversión y qué tan rentable fue esa inversión, es algo que nosotros intentamos hacer introductoriamente con el primer caso, Cook County, cuando fuimos viendo ciertas métricas y vimos que la desviación estándar y vimos también que si podríamos tener el beta o podríamos tener otros factores que fuesen significativos de medir el riesgo comparado con el retorno, podía hacer algo. Entonces, ahora vamos a explorar que si uno pudiese tener más de un factor de riesgo, quizás no solo el beta, quizás no solo una desviación estándar, eso podría hacer una diferencia para medir el desempeño de digamos, las inversiones que haga la empresa. Entonces, independiente de que eso también esté en un portafolio de inversión o que eso esté como una inversión aislada, por si acaso. Entonces, nosotros que quizás ya veíamos el Capital Asset Pricing Model, vamos a tratar de recordar algo. Quizás esto ya lo han visto introductoriamente en otros cursos, o se ve de una forma más light. Ahora vamos a profundizar un poco y por eso que el siguiente caso es el caso de modelos multifactoriales que en el fondo tienen que desarrollar esto con múltiples medidas. Entonces queremos entender otros modelos que tratan de medir la eficiencia que hay en la combinación del riesgo y el retorno, cómo el desempeño de un portafolio de inversión podría ser mejor o peor bajo distintas métricas y tratar de apreciar cuánto es la contribución que en un portafolio, digamos, en una inversión, en una AGF, por ejemplo, en una administradora general de fondos, o en un FIP, en un fondo de inversión privado, o en un hedge fund, o eventualmente también harto en estos días en un family office, un portfolio manager pueda aportar al desempeño o al performance de esa cartera de inversión. Sí. Profesor, ¿está grabando? Estoy grabando. Ah, ya. Debería aparecer en todo caso un puntito en rojo arriba de la... A mí no. Aparece. Ujú. Entonces, fíjense, miren, uno clásicamente dice, oye, lo más básico debiese ser el Capital Asset Pricing Model, que en el fondo dice, mira, la rentabilidad de cualquier inversión depende de un piso, que es el valor del dinero en el tiempo, más un beta de mercado multiplicado por un premio. Y ese premio es cuánto debiese rentar esperadamente, no efectivamente. Un año puede ser más, otro año puede ser menos, pero en promedio, digamos, en el muy largo plazo, el mercado por encima de esta tasa de referencia que no incluye esta aversión al riesgo que tienen los inversionistas para que tenga que ser compensado con mayor retorno. Entonces, esa primera parte, uno diría, es lo que uno conoce clásicamente como el Capital Asset Pricing Model, y que es como en general uno, por ejemplo, evalúa el performance de ciertas inversiones. Es muy utilizado para finanzas corporativas, para valorizar las empresas, etcétera, pero quizás en términos del desempeño de inversiones se han ido sofisticando más cosas. Ya hace algunos años, varios años, digamos, desde el 93, Gene Fama y Kenneth French, que uno de ellos es ganador del Premio Nobel de Finanzas, agregaron a este modelo de un factor, dos factores más. Y entonces le agregaron y dijeron, mira,
no todas las empresas soportan el mismo riesgo, sino que hay algunas empresas que son más riesgosas por el tamaño, por ejemplo, y entonces por eso tienen que pagar un premio sobre el tamaño. Entonces, ¿qué empresas deberían rentar más? ¿Las más grandes o las más pequeñas? Más pequeñas porque son ¿Por qué? más volátiles. ¿Y esa Y son más volatilidad no riesgosas. se puede diversificar? Porque fíjense que, o sea, yo esperaría que usted al tercer trimestre todos conocieran, existe el modelo de tres factores. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica no es tan simple. De plano, yo lo he ocupado solamente en una asesoría en la vida, pero uno siempre recibe como este tipo de cuestionamientos, o al menos yo lo he planteado a contrapartes de esa forma. He dicho, ya, perfecto, las empresas pequeñas son más riesgosas, pero eso no está capturado en el beta del mercado. Y si no está capturado, ¿por qué no está capturado? Entonces uno dice, no, es que es más volátil. Bueno, el beta de mercado es más alto. Es que es más volátil, pero esa volatilidad se puede diversificar si yo agarro un portafolio ampliamente diversificado. Pero lo que no se puede diversificar, y esa es la explicación del premio del tamaño, es que una empresa más pequeña tiene menor acceso a las fuentes de financiamiento. Por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, se han hecho portafolios clásicamente de large cap, lo que este modelo se llama la big, las empresas grandes. Hay de mid cap, de medium cap y de small cap, clásicamente las pequeñas empresas, y aquí habla de small. Pero en realidad el Nasdaq ya tiene al menos dos clasificaciones más. Dice, mira, tengo empresas que valen menos de 500 millones de dólares y eso es micro cap, es más bajo que small cap. Y tengo empresas que valen menos de 50 millones de dólares, como Aqua Bounty cuando se abrió a la bolsa, y esas empresas son de nano cap. Y entonces las empresas de extremadamente baja capitalización bursátil a veces han corrido unos rally en términos de rentabilidad de 300, 400% en un año, y esas son rentabilidades que no se han visto en otros casos. Entonces lo que ha ocurrido es que además los fondos se han ido a distintas etapas en la vida del negocio, porque en el fondo tú dices, claro, cuando uno dice el modelo de tres factores, uno supone que hay tanta acción en la bolsa, etcétera, pero si uno va a la bolsa local, oye, tengo 30 acciones en el IPSA y esas son líquidas, y en el ICPA quizás en torno a 80 normalmente, pero si yo empiezo a hacer un portafolio con las más grandes y las más pequeñas, quizás la muestra no es significativa y entonces ya se te empieza a reducir mucho esto, particularmente en los mercados emergentes. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia significativa cuando uno trata de aplicar esto a un portafolio de inversiones financieras, en el fondo de acciones, que eso podría ser perfectamente una mejor medida de performance y como que hay más datos. Y aquí el problema es llevarlo a la práctica. Pero si uno lo trata de hacer para inversiones reales, se han reducido mucho ese tipo de cosas. Por eso cuando uno termina viendo, oye, tú vas a construir un strip center, tú vas a tomar la concesión de una carretera o tú vas a invertir en Argentina, es muy típico en el pase de un jugador de fútbol y son muchos fondos de inversión invirtiendo en ese tipo de activos, las medidas de performance son otras. Son más bien en el sentido contable, así como el ROA, el ROE, un refinamiento de los dos, el ROIC, y en los márgenes, el cap rate muchas veces, particularmente en los negocios que tienen que ver con arriendo, el cap rate puede ser un indicador súper importante y no van en esta línea, ¿se entiende? Entonces quizás lo que nosotros intentamos es crear o al menos tener en mente ciertas medidas que podrían servir para verificar el performance de algunos tipos de inversiones, quizás no transversalmente de todos tipos de inversiones. Obviamente en un ejercicio aguanta todo, pero quizás en la práctica es bastante más complicado que tú vayas a decir, oye, voy a calcular los tres factores de un local comercial que compré en Coquimbo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia en que distintas clases de activos quizás van a incluir distintas medidas de performance notablemente. Porque además, uno generalmente en los activos financieros
no habla de el proyecto apalancado o desapalancado. En los activos reales, uno sí habla del proyecto apalancado y desapalancado. Entonces, en el fondo, tú tienes quizá en la evaluación de un proyecto, una construcción de unos locales, etcétera, de oficinas, de lo que sea, tú tienes como una TIR para el proyecto puro y tienes una TIR para el inversionista o para el accionista en este caso, que es después de quitarle la deuda, etcétera. Y si yo apalanco suficientemente el proyecto y logro conseguir un cap rate, una rentabilidad, digamos, anual sobre la inversión que supere lo que estoy pagando en eso, podría ser muy interesante. Entonces a los hoteles les pasa mucho cuando tú diseñas un activo que no es tan genérico como un local comercial o como una oficina en el que puedo poner box médico o puedo meter o una empresa o puedo hacer cualquier cosa, sino que diseño un hotel. El hotel tiene otra rentabilidad porque en el fondo el hotel quizás tiene que medir, tiene que tener un performance distinto. Tú podrías vender el hotel con habilitación o sin habilitación y eso quizás incluirlo en un leasing. Al menos el terreno y el edificio son súper susceptibles de leasing. Entonces eso podría crear que el apalancamiento del hotel sea 85%, 90% del proyecto con deuda. Entonces eso hace que la cuota sea mucho más cerca del flujo de caja libre, pero si algo te queda, como pusiste tan poco patrimonio, podría ser una rentabilidad sustancialmente alta. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno piensa en las empresas, digamos, financieras que podrían utilizar el modelo de tres factores para evaluar el performance, estamos pensando en que uno de los factores podría ser el tamaño, que no está incluido en el factor de mercado porque las empresas pequeñas soportan menos, por ejemplo, una guerra de precios. Las empresas pequeñas, además, particularmente las pymes, y por eso yo quería mencionar las empresas de microcap o de nanocap. Las pymes, ¿qué es lo que siempre les falta a las pymes? Que por el contrario, le sobra a Apple. Efectivo. Eso es. Las pymes siempre andan rajuñando todo lo que encuentran, entonces para sobrevivir tratan de ir a fondos concursables, que la Corfo, que algunos inversionistas, que aquí, que créditos tributarios, y siempre andan cortas de caja, porque al final dicen, mira, si no tengo caja, ¿a qué le echan mano las pymes? ¿Con qué se financia una pyme? Primariamente. Deuda ¿Qué deuda? o factoring puede ser también. Si es que tiene una cuenta por cobrar, ¿Deuda comercial? ¿qué sería eso? Préstamos bancarios ¿Qué a una tipo de tasa alta. préstamo? Es cierto, pero no es como que la pyme diga, oye, mira, yo voy a tener tanto inventario y tantas facturas, entonces, dada mi planificación financiera, necesitamos tantos préstamos mal llamados para capital de trabajo, que es para las necesidades operativas de fondo. Las pymes no hacen eso. Con la línea de crédito se Eso financia. es la línea de crédito. Y entonces la línea de crédito, ¿qué tasa te cobra? Muy alta. Muy alta, la máxima convencional. Entonces, cuando uno tiene un sobregiro, eso es lo más caro que te podría cobrar de acuerdo a la ley, ya, pues eso es lo que usan las pymes normalmente. Entonces, si ustedes fijan una línea de flotación, digamos, en el caja cero, y que cuando se pasan hacia abajo no es que la caja le quede en negativo, sino que empieza a ocupar la línea de crédito del banco, entonces lo que hacen es tenerla ahí, en general, reventada la línea de crédito porque además tienen el tope súper cerca, entonces estar cerca del tope también las permite que el banco nunca revalúe la posibilidad. Por el contrario, las grandes empresas dicen, mira, esto es lo que necesito de línea de crédito y ocupan mucho menos del debt capacity total que tienen, por lo tanto pueden negociar mucho mejor que por la parte no utilizada de la línea de crédito les cobran una tasa bastante más pequeña que por la parte utilizada y eso permite reducir el costo de financiamiento. Entonces, cuando hay más claridad, no solamente en el cómo se quiere financiar, fíjense que aquí hay que ver el conjunto, que yo tengo unas empresas que no tienen idea lo que va a pasar con sus inversiones, no hay un plan de inversiones, no hay un plan de desarrollo tan claro que esto podría ser mucho más explosivo o que están sujetos a mucho más momentos desastrosos en el fondo, eso hace una diferencia significativa.
Entonces, quizá eso en general tiende a jugarle en contra, no siempre. Me pasaba, yo también me he sorprendido con varios clientes del rubro automotriz que tenemos en la consultora, que uno hubiese dicho, no, los grandes concesionarios van a ir a discutir lo que tienen que bajar en estos tiempos. Entonces, en los peores meses de la pandemia, que fueron entre los meses de abril y julio para los concesionarios automotrices, lo que uno pensaba, y así lo planteamos nosotros inicialmente en unas primeras reuniones con ellos, más o menos en julio, que estábamos viendo los resultados de abril, le decíamos, mira, lo que hay que hacer es bajar los costos fijos a morir. Ya. Eso no era tan importante para los grandes concesionarios. O sea, oye, pero si tú tienes 10 locales, es súper fácil ir a hablar y decir, si tú tienes mayor poder de negociación. Y para ellos no fue así porque ellos ya habían hecho eso. Y como que uno dice, pero no puede, no. Nuestro arriendo ya es súper barato y yo llevo tantos años acá, entonces no quiero minar o socavar la relación comercial, chao. No hay, entonces, algunos vieron reducidos sus costos fijos en 10%, que era como el rango más bajo, 15%. Los pequeños concesionarios automotrices, y por eso estamos pensando quizás en las empresas de small cap, fueron y dijeron, chao, corto todo nomás y se van todos para la casa, lo he hecho todo y nos vamos a hacer. Y bajaron los costos fijos en algunos casos hasta el 70% en esos meses más críticos. Y entonces lo que ocurrió después es que los grandes, cuando tuvieron que retomar el volumen de venta, estaban súper bien parados. Pero los chicos, cuando tuvieron que retomar el volumen de venta y habían bajado 70% costos fijos, no tenían con quién atender. Entonces el retiro del 10% de la AFP fue crítico para eso porque quebraron stock en todo, en autos nuevos, en autos usados, en repuestos. Lo que había lo vendieron con el primer retiro del 10% de la AFP. Y entonces tuvieron que crecer, por ejemplo, en ventas 100 y 120%, y el martes me decía un concesionario, no tengo nada en sala de ventas, no hay nada que vender hasta que la marca no me asigne más auto. Pero además, lo que ocurría es que como no tenía personal de ventas, como tenía congelado el arriendo y ese tipo de cosas, tuve que empezar a rearmar la capacidad instalada y eso les disparó los costos mucho más. Entonces los márgenes de meses muy potentes, agosto y septiembre, fueron mucho más bajos porcentualmente que otros meses. Entonces fíjense que el performance de la inversión hecha en inventario, hecha en cuentas por cobrar, es lo que quieran ver que tiene una empresa real en el fondo, genera un problema significativo. Entonces, eso es lo que trata de medir el factor o la exposición o el premio, como quieran verlo, al tamaño. Que las empresas pequeñas sufren mucho más estas turbulencias que no las captura el beta de mercado por sí solo, porque tienen una flexibilidad operacional que quizá es más amplia, pero eso dispara los resultados positivos y negativos, y que además las fuentes de acceso a financiamiento son mucho más acotadas. No tiene 20 bancos como Codelco, no tiene bonos, no tiene leasing, no tiene leaseback, no tiene acciones preferentes, comunes, convertibles, redimibles, bonos a tasa flotante, flotador inverso, no. O sea, tiene la línea de crédito y nada más, porque su inversionista hasta ahí llega. ¿Se entiende? Entonces, particularmente también yo creo que hay un segmento importante de inversiones que tienen que ver con inversiones verdes. Yo diría que los últimos 5 u 8 años ha habido un mercado significativo de bonos verdes, y los bonos verdes tienen tratamientos tributarios bien preferentes y tienen algunos subsidios. Entonces, muchas empresas emiten estos bonos verdes, muchos inversionistas quieren comprar esos bonos verdes, por ejemplo, y esa plata se dedica única y exclusivamente a hacer proyectos de agua limpia o de energía eólica, algo que sea verde. Bueno, las empresas como de la economía circular, de reciclar cosas, de apoyar a las comunidades, etcétera, que al menos a mí me toca tener 2 clientes así en la consultora, pierden plata por todos lados. Esa es la realidad. Entonces, y me ha pasado que una vez me tocó con otro cliente que me dijo, oye, pero ustedes tienen de cliente a él. Sí, oye, les va excelente, salen en el diario a cada rato, han aparecido como 10 veces en el diario financiero. Yo no podía comentar los números, pero decía, sí, es súper bonito el proyecto, etcétera, pero el proyecto se veía súper bien, en los números perdía $1 millón,
al año. Y entonces, ¿de dónde saca eso? Bueno, hay fondos que le aportan. Entonces uno dice, oye, ¿por qué un fondo de inversión va a apostar por esto? Bueno, ahí sí que hay que tener una visión mucho más de largo plazo. Entonces, ese tipo de empresas también que tú estás comprando, además, fíjense que, y vamos a discutir un poco más eso, tú no estás comprando unas acciones que se transen en la bolsa ni nada. Por eso hay distintos momentos en los que entrar y inversionistas que se especializan, por ejemplo, en capital ángel, compro ideas. Capital semilla, la idea ya está un poco depurada y ahora tienen que hacer la primera inversión. Invierto en parte cuando la empresa es privada todavía, entonces ahí hay muchos fondos de inversión locales boutique, así como no es como que tengan 500 millones de dólares, pero tienen 2, 3, yo diría que el rango alto han dado como en el orden de 10 o 20 millones de dólares que tienen para hotel, boutiques, para hacer private placement, pero de préstamos privados más bien esas colocaciones. Entonces son como lo que uno no llamaría inversiones tradicionales, pero todavía no entra en el concepto de inversiones alternativas, que es mucho más real estate, lo que nosotros veíamos en el caso. Entonces, hay una parte importante de esos inversores que está invirtiendo en esta etapa, que la empresa ya no está con la idea nomás para el capital ángel, que viene la fase después del capital semilla, que tiene otro tipo de inversionistas, sino que está más bien en una etapa intermedia y que particularmente en el mercado asiático sobre todo y en el mercado estadounidense se ha creado una serie de inception funds que van justamente en cuando tú puedes entrar y catapultar el crecimiento. Y ese fondo entonces tiene un timing súper importante. Ese fondo entra ahora que la empresa ya la vamos a transformar de una sociedad limitada a una sociedad anónima cerrada todavía. Y entonces ese fondo, ¿cuándo se va a retirar de esa inversión? Si ustedes hubieran invertido en suma hace 5 años, ¿cuándo se retirarían? Cuando era bolsa, ¿no? Eso es. Entonces, fíjense que el timing es hasta la IPO. Hay otros inversionistas que dicen, yo invierto pre-IPO y después vendo post-IPO. Por eso que si alguien se dedica a esta área del Venture Capital mide otros indicadores. Podríamos estar todo el trimestre hablando de esto, pero tiene una rentabilidad que se llama pre-money y post-money. Tú tienes una rentabilidad que el inversionista recibe antes de ir a una fase de financiamiento en que le ponen las lucas y tiene una rentabilidad después de eso. ¿Por qué? Porque después de eso normalmente hay un cash out. Entonces los fundadores, por ejemplo, se pagan un super dividendo para capitalizar las ganancias. Si se diluye la participación, les pagan dividendos más grandes. Si se emiten clases distintas de acciones, porque ahí sí funciona súper harto lo de las acciones preferentes, las acciones con distintas clases que votan más o que votan menos, etcétera. Entonces, eso hace que como el apretarlo, el squeeze out sea mucho más importante, entonces también le pago más efectivo. Si lo saco menos perjudicado, entonces le pago menos efectivo. Y entonces a veces pagar más efectivo hace que la rentabilidad no sea tan alta, pero queda con mano en caja, queda con caja en mano. Pero si yo no saco tanta caja, quizás la empresa puede que crecer más. Y entonces ahí también se separa, no todos los inversionistas reciben lo mismo. Por eso, porque hay gente que dice, ya, hasta aquí llego yo. Algunos inversionistas toman el exit option clásicamente a los 3 años, que era por eso que yo les di en el caso del miércoles que pusieran T igual a 3. Entonces ahí uno dice, ya, este inversionista se retira acá, recibe la rentabilidad pre-money. Hay otros inversionistas que se quedan, reciben una rentabilidad post-money e inclusive algunos que no hacen el cash out, como que no cobran lo que ya les debería pagar como efectivo sí o sí, como dividendo, y entonces siguen y entonces apuestan por otra visión, más bien una capitalización de las ganancias en el largo plazo. Y eso quizás ya varía súper harto, particularmente en que los institucionales, sobre todo las FP, están tratando de desarrollar eso. Fondos para pymes, y eso debiese beneficiar a todos los lados. Creo que ingeniería financiera está haciendo avances súper importantes en eso, al menos se ha visto en biotecnología, en farmacéutica, en Estados Unidos harto. A mí me tocó asesorar un banco de inversión por harto tiempo que hacía cosas locales de ese tipo, pero igual no llegan directamente. En el fondo tú bailes y, por ejemplo, nosotros nos tocó ver un par de casos que era
Una empresa que financiaba, le daba factoring solamente a cierto tipo de empresas, telecomunicaciones, minera y algo más. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya no me acuerdo exactamente, pero eran tres tipos y era una empresa de 2 millones de dólares, no era una super inversión, pero por ejemplo los estados financieros, cuando yo tenía que valorizar, eran así, 2 páginas. Yo he hecho ejercicio más largo que eso. Decía, bueno, con esto hay que decidir si invertimos los 2 millones de dólares o no, pero esa no le prestaba a las grandes empresas, sino que le prestaba a la empresa intermedia, que en general esa empresa intermedia es la que se queda corta. Porque en el fondo uno dice, oye, las micropymes reciben incentivos tributarios, tienen todo lo que tiene que ver con la Corfo, que los subsidios, que el desfasar el IVA, etcétera. Oye, hay una cantidad impresionante de cosas. Las grandes empresas tienen todo el financiamiento del mundo, en especial si están abiertos en bolsa. Pueden contratar a los mejores asesores del mundo, a JP Morgan, al Citibank, al HSBC, a cualquier banco gigantesco. El que está entre medio siempre queda como ahí. Como que dice, oye, yo podría reestructurar mi deuda o yo podría valorizar la empresa quizás para hacer un aumento de capital. Claro, pero no puedo ir a contratar a la Reinvial. No me da para pagar lo que cobran ellos. Quizás no me da para ir a contratar a las Big Four, a KPMG, a Deloitte, a Ernst Young o a Pricewaterhouse. Ah, ya. Y no estoy en el otro lado en el que tampoco quiero hacerlo, que es una pyme. Y entre medio entonces se ha abierto harto de banca de inversión boutique y que ahí hay un espacio importante a que las empresas traten de hacer ciertas cosas atractivas. Creo que por el lado del inversionista, de los fondos más bien privados y de capital, digamos, intermedio, han hecho hartas cosas y la ingeniería financiera ha contribuido harto en ese sentido. Sí. Si yo le quiero agregar otro factor de riesgo a esto, entonces tenemos acá, no sé qué le pasó a esto. Acá está. Tenemos el factor del estilo o de la relación libro a bolsa. Nunca queda claro, o sea, el mismo Eugene Fama, mitad del que inventó esto, no tiene claro cómo debería llamarse eso. Pero lo que dice es lo siguiente, mira, las acciones que tienen una alta relación libro a bolsa, las que llamamos high, tienen una rentabilidad que es más alta que las que tienen una baja relación libro a bolsa, low. Ah, ya. Porque eso es un factor de riesgo, es algo que vamos a discutir. Pero tú dices, mira, si la relación bolsa-libro es, por ejemplo, voy a ponerlo aquí abajo, que el market cap sobre el valor contable es muy alto, quiere decir que a la empresa le ha ido bien o mal en el mercado últimamente. Si esto Bien, porque el precio de la acción es más alto. eso es. ¿Y eso se ha traducido en utilidades? Todavía no. Todavía no. ¿Se entiende? Entonces como que tú tienes súper harta expectativa. Oye, acabamos de encontrar la vacuna para el corona. Ah, ya. Lo veían con Gabriel ustedes. Oye, del 6 al 9 de noviembre, en ese fin de semana, las acciones de BioNTech, de Pfizer, 20% arriba. De Lufthansa, 33% arriba. De LATAM Airlines, 5%, 3%. No tuvo el mismo impacto. Pero sí o sí, yo he vendido 0 vacunas pero aún así subió. Por eso que la diferencia entre finanzas y contabilidad, que cada vez están más cerca, sigue habiendo una importante. La contabilidad es devengada, las finanzas no son devengadas. Miran hacia adelante una y las otras miran hacia atrás. Entonces, cuando la empresa tiene alta relación libro a bolsa, tú tienes súper hartas expectativas. Cuando la empresa tiene baja relación libro a bolsa, genera algo distinto. Y a mí me ha tocado ver harto esto con inversionistas que son más tradicionales y que dicen en el fondo, oye, mira, si yo tengo una relación de libro a bolsa, perdón, del valor de mercado contra el valor contable que es menor a 1, hay prácticamente una oportunidad de arbitraje. Porque si tú dices, y no sé, los que estaban en Bloomberg conmigo, nosotros lo mostramos. Si tú dices que en el mercado las acciones valen 100, pero contablemente vale 150, tú crees que va a ser un desastre el futuro.
Y como el futuro va a ser un desastre, ¿qué debería hacer con la empresa? Venderla. Venderla, pues, La si comprar y la después vendes, vender. ¿cuánto te va a quedar? 50. 50. Po. O Menos. sea, voy a ganar 50 extra en el fondo porque el 150 del valor contable del equity va a ser, oye, yo tengo activos por 300, pasivos por 150 y me quedan otros 150. Listo. Eso es lo mínimo que puedo hacer, es un valor de liquidación. Si tú esperas que en algo mejore el futuro, que tenga una tasa de crecimiento positiva, por ejemplo, debiera valer al menos 150. Entonces, lo que he visto harto, por ejemplo, nos pasó con algún grupo que ganaba el CFA. Ahora el profesor Montenegro lo ganó el 2015 y entonces cuando estábamos en la presentación final, estábamos con el papá, uno de los participantes, me decía, oye, la relación libro a bolsa es 0,8 veces, 300 millones de pesos puso en acciones de Maciza. Decía, esto no puede ocurrir, porque además dijo, no es que estén al costo, el papá había sido decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Chile, así que algo sabía, pero decía, esto no puede ser que al costo, nada de problemas contables, porque Maciza tiene activos biológicos, se miden todo al valor razonable, entonces sí o sí esto es lo que tú obtendrías. Normalmente hay un precio del commodity que es la celulosa, entonces tú no vendes naves espaciales que te va a ser súper difícil de liquidar, sino que un commodity no puede ser que valga 0,8 veces, hay que comprar. Y dicho y hecho, después la acción subió ese año 25% hasta que después fuimos al año siguiente a Chicago a la competencia en abril más o menos fue. Entonces, uno podría decir, esta relación libro a bolsa podría generar eso, pero fíjense que hay algo más de riesgo. Vamos a discutir que quizás no es un factor de riesgo, pero hay algo más de riesgo en que esta relación se dispare, porque en el fondo tú tienes expectativa en el futuro, pero eso supone que el mercado vaya a corregir en ese sentido. Y entonces, quizás si uno dice, uy, pero las empresas que tienen alta relación libro a bolsa o baja relación libro a bolsa, así como que explícitamente si yo voy a las oficinas de la empresa, no sé si son más riesgosos o menos riesgosos. Entonces, por eso que para evaluar el performance de la empresa, tú le has puesto como todos estos benchmarks, si quieren verlo así, tú estás diciendo, oye, pero debería rentar más por esto, por esto, por esto, entonces si tú rentaste tanto, debiste haber rentado todo esto, y el alfa, el retorno anormal, la genialidad del inversionista se ha ido acotando. Que eso realmente sean factores de riesgo en el sentido de teoría de portafolio, quizá es harto más discutible. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Perfecto. Entonces, SMB significa small minus big, por si acaso, y HML high minus low. ¿Sí? Entonces dice, las acciones más pequeñas deberían rentar más que las grandes, o las acciones de alta relación libro a bolsa deberían rentar más que las de baja relación libro a bolsa. Por lo que decíamos recién, yo mostré el indicador al revés porque es más intuitivo. Por eso que vamos a discutir harto sobre el premio de HML, pero en el fondo tú dices, si contablemente vale más que en el mercado, la acción debería tender a subir. ¿Se entiende? Que es lo que explicaba recién. Entonces uno dice, mira, Una pregunta ahí, Marcelo. entonces debería, o sea, las que tienen como el ratio es alto, ¿deberían rentar más o son más riesgosas y se les exige más que renten más? Es una gran pregunta. Voy entonces a saltarme y después vuelvo sobre el small minus big, porque justamente ese es el problema. Y por eso, como que cuando apareció el 93 era así como un golpe, oye, sí, esto es mucho mejor que el Capital Asset Pricing Model, etc. Pero los argumentos para que sean realmente, porque uno podría meter a la econometría todos los factores que se le ocurra. Lo que pasa es que tú dices, mira, yo me siento aquí, miro el futuro, quiero invertir para cualquier cosa. En Estados Unidos eso es muchísimo más claro. Quiero invertir para enviar a los hijos a la universidad que vale como una casa, $300,000. Quiero invertir para la vejez, quiero invertir para no tener que hipotecar 2 o 3 veces las casas, que eso se permite en Estados Unidos. Ya, entonces miro hacia adelante 20 años
y tú mirarías la relación libro a bolsa de las acciones y fíjense que en Estados Unidos es bien distinto en cómo es en Chile. El household finance, las finanzas de como un ama o un amo de casa, es la mayor parte, creo que el dato es algo así como el 70% de una persona común y corriente en Estados Unidos tiene bonos del tesoro, tiene depósitos a plazos, tiene algún fondo o tiene acciones. La penetración del sistema financiero es mucho más profunda. Acá quizás ninguno de nosotros, todos prácticamente magíster en finanzas, tienen un bono del Estado y entonces acá es mucho más raro. ¿Se entiende? Pero no en Estados Unidos, que es un mercado que mueve el 43% de todos los volúmenes mundiales. Entonces lo que se empezó a cuestionar es, mira, si yo miro hacia adelante, miro la relación libro a bolsa de las acciones, si yo lo miro hacia atrás, es distinto. Por eso que el análisis del performance, en el fondo del rendimiento que ha obtenido contra el rendimiento que debió haber obtenido, es súper distinto al análisis de voy a valorizar algo con flujos de caja futuro. Y que en teoría es lo mismo, pero en la práctica no es lo mismo, porque uno dice, sí, mira, es que estas empresas que tienen alta relación libro a bolsa han tenido malos resultados últimamente, sea en utilidades o en flujos de caja, y han estado contra las cuerdas. Entonces, por ejemplo, la LATAM Airlines obviamente tiene eso. Entonces tú dices, oye, ha caído en la bolsa. Bueno, digamos que eso hubiera pasado hasta antes del 31 de marzo. Después del 31 de marzo el patrimonio de la LATAM Airlines cayó a casi cero y el segundo trimestre ya está en negativo. Pero en el fondo uno dice, oye, en la bolsa el golpe lo siente antes que en el efecto contable. Y entonces eso permitiría decir que la empresa es más riesgosa. Me cuesta tratar de enchufar ese argumento. Ese es el argumento de Fama French. Pero en el fondo uno dice, mira, nos pasaba con la versión de este lectivo mucho más light, igual para pregrado el primer semestre. Si tú inviertes en acciones de la LATAM Airlines, son más o menos riesgosas que si uno hubiera invertido el año pasado. Riesgosa, ¿Por qué? porque aún está en periodo de quiebra, o sea, no ha sido aceptado su como orden nuevo que tiene que tener para que salga la quiebra. Es cierto, o sea, como que el plan de reestructuración está ahí haciendo los últimos ajustes. Entonces, ¿alguien quiere esas acciones? Los que crean que va a salir de la quiebra y va a retomar el precio antes Ya, de los que caer por están COVID. emocionalmente atados, quizás los controladores, pero los inversionistas no quieren esa. Por ejemplo, los fondos, los institucionales, que son los que mueven las lucas, compañías de seguro, FP, etcétera, no pueden tener ese tipo de acciones o ese tipo de bonos porque están en la parte de acciones de bonos chatarra o de acciones demasiado ilíquidas. La clasificación de riesgo para las acciones se mide por la liquidez, no por la solvencia, como en el caso de la clasificación de riesgo de bonos. Entonces, nadie quiere tener esas acciones, son lo que se llaman ugly stocks. Nadie quiere bailar con la fea o con el feo. ¿Se entiende? Pero eso, tú dices, oye, yo creí en esta empresa cuando nadie creía en ella. Yo creía en Amazon.com cuando era una estupidez comprar todo por internet en el 97. Y ahora renté 395.000%. Pero cuánto, mira, la he visto fea, no solamente en el sentido físico, la he pasado mal todos los años, porque ¿cuántos dividendos te ha pagado Amazon.com? Cero. O Netflix, cero. Y en la bolsa, oye, y yo he estado, por ejemplo, si uno dice, he estado con Tesla Motors, que a veces se pega unas patinadas más o menos Elon Musk, y entonces se pega unos comentarios por Twitter que dijo que iba a adquirir todo, que era una broma, nadie entendió, la Security and Exchange Commission le dijo que no podía hacer eso con los inversionistas, que tenía que renunciar como gerente general, se quejaron de vuelta que él como gerente general es el único que conducía la empresa, llegó a tener tanta plata como el segundo más millonario del mundo, después las acciones subieron, bajaron, que te quito el subsidio. Chuta, eso las veo negras. Por eso que deberían sobrecompensarme. ¿Se entiende? Tengo mucha menos información disponible, por ejemplo. Entonces las empresas, obviamente, si están en mercados menos regulados, más emergentes también, esa desinformación se paga con mayores. Por ejemplo, lo que ocurre también con las empresas que tienen distintas series de acciones.
Si tú sabes que hay algún accionista mayoritario, digamos, que tiene como una influencia negativa en la empresa, que tú sabes que te va a hacer tunneling, de alguna forma va a tomar utilidad y se las va a transferir solamente a una parte de los inversionistas, no a todos, entonces esas acciones siempre se castiga el precio, se compran con descuento. Clásico ejemplo de las sociedades cascadas. Entonces eso hace que tú dices, oye, esta acción está... Oh, es súper molesto estar aquí, ir a los directorios es molesto, tener que pedirle reporte a la empresa, hacer un call conference, oh no, es un desastre, terminan todos peleados, te tratan mal, sin su... Bueno, por eso te tienen que pagar más. ¿Entiendes? Entonces tú dices, oye, no, estas acciones son glamorosas, puedes comprar Apple. Sí, pues es sexy, todos quieren comprar Apple. Está bien. Zoom, claro, todos vinieron a comprar Zoom cuando estábamos en la pandemia, pues, pero en cambio Salesforce.com la compró el año anterior, entonces después cuando todos empezaron a comprar, él vendió y capitalizó 600% de rentabilidad en un año y medio. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, hay algunas acciones que después tienden a rentar menos. Por eso que uno ve, oye, Zoom, cuando lo veíamos, yo creo que era a finales de septiembre, era la segunda más que había subido más en el año y era algo así como 450%. Entonces tú dices seguro, pero para que si ahora sube hasta 900%, tú no vas a disfrutar de 450, tú vas a disfrutar solamente de 100% rentabilidad, el precio dobla. En cambio, alguien que la compró a $10 y tú la compraste a 55, hace toda la diferencia. ¿Se entiende? Por eso que cuando tú ya te montas en esto que es una acción probada, debiese ser al menos algo que parece ser más sexy. Entonces, el que realmente sean un factor de riesgo, digamos, antes de que tú inviertas es complicado de explicar. ¿Se entiende? Entonces como que uno dice, oye, si yo lo miro después del desempeño, claro, se veían súper riesgosas las acciones. Si yo lo miro antes, no era tan complejo. O visualizar que era un factor de riesgo es más complejo. ¿Se entiende? Sí, entonces fíjense. Para las empresas de small cap es más fácil decir, oye, ¿por qué es de small cap? Bueno, piensen en AquaBounty. AquaBounty tenía prácticamente nada de acceso al mercado de capitales, tenía poca historia financiera o las proyecciones que ustedes hacían eran cualquier cosa. No porque lo que hicieran ustedes estaba mal, sino que lo que tenían como datos, eso es nomás. Y esa es la parte entretenida de la finanza. Ojalá les toque trabajar en cosas así, porque ahí está la magia del analista en que, oye, ¿cómo proyecto esto? ¿Cómo podría modelar? ¿Qué modelo tiene mejor calce con lo que queremos hacer, etcétera? Si no, siempre van a funcionar los flujos de caja. Entonces uno decía, oye, si le va mal el IPO, ¿qué le iba a pasar a la empresa? Yo nunca puse el número en AquaBounty, pero fíjense que para que después, por si cuando, bueno, ya subí las notas anoche, pero que si la FDA te decía que sí y si la FDA te decía que no, había 1/3 de probabilidad y 2/3 de probabilidad. O sea, al tiro te iba mal con 2/3. Pero además, si la FDA te iba bien, te podía ir el escenario excelente, el escenario más o menos y el escenario más malo. Y entonces si decíamos esto 1/3, esto 1/3, esto 1/3, la probabilidad de que la empresa le fuera bien era 1/3 por 1/3, un noveno. Entonces probabilidades que la empresa fuera un desastre, que ya vieron que eso fue lo que pasó con la acción, 8 novenos. Bueno, si yo no espero un 150% de rentabilidad en esa inversión, quizás no tiene sentido, porque tus chances son tan bajas que cambian. ¿Se entiende? Por eso que, por ejemplo, cuando uno evalúa el performance de los hedge funds que tienen estrategias más riesgosas, por ejemplo, oye, comprar un bono de Ecuador o de Argentina reestructurándose financieramente ahora ya y demandarlo a que te pague todo, o ir como un debtor in possession, que es lo que está haciendo ahora en la TAM Airlines, y tomar el control, desmembrar esto un poco y ver lo que queda hacia adelante, bueno, tu probabilidad de sobrevivir es baja, pero por eso que la rentabilidad es sumamente alta. Entonces, normalmente lo que llaman en Argentina los fondos buitres, que son en estos inversionistas especializados en distressed bonds, bonos que están al borde del default,
Bueno, van, compran y demandan. Y quizás si le funciona una de cada 5 demandas en que le fuerzan a la empresa a pagar y la empresa es capaz de pagar, ganan. Pero es riesgoso, ¿se entiende? Entonces, eso podría hacer sustancialmente una diferencia para las empresas pequeñas. En el futuro, son más, las que más quiebran son las pymes, tienen menos posibilidades de afrontar la pandemia. ¿Se entiende? Históricamente, según Fama y French, estos han rentado al menos el 3%. Extra. O sea, las small cap han rentado en promedio 3% sobre las large cap. Y en esta idea de la relación libro a bolsa, esta han rentado un 5% extra respecto a las empresas que tienen una baja relación. Entonces, las feas rentan 5% más que las lindas. Por eso que uno dice, bueno, tu resistencia implica que te voy a pagar más si tú quieres comprar las acciones que no son tan atractivas en ese sentido porque tienen problemas financieros, por eso pago más tasas de interés, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, si uno me dice, oye, pero este riesgo no está calculado en el beta de mercado y no le cierra del todo la idea, soy partícipe de esa idea también. No es tan claro que sean factores de riesgo per se. ¿Se Profe, entiende? pero eso no podría ser también como no podría estar incluido dentro del tamaño de la empresa, ¿no? Porque yo creo que las empresas más chicas que están iniciando pueden como tener mayores proyecciones y tienen como el ratio más alto. Es cierto, o sea, separar el mercado, tú dices, oye, el activo libre de riesgo es súper obvio y el portafolio de mercado con un índice que tenga muchas acciones suena súper razonable. Separar las acciones que son de small cap y las de large cap y además que haya una small que tengan una alta relación, una high, es súper difícil. Entonces, cuando tú empiezas a cortar los portafolios, que lo que hace Fama y French es tomar el mejor 10% y el peor 10%, tengo un problema econométrico importante. Eso lo habrán discutido más con Pablo, con la Viviana, etcétera, que en el fondo tú tienes ahí un problema de multicolinealidad. Como que yo digo, oye, pero una parte del premio del tamaño está explicando el premio del estilo y una parte del estilo está explicando el premio del tamaño. Entonces, como que podría estar repitiendo eso. Es cierto. No tenemos una solución a eso. Pero fíjense que el problema más de fondo es que tú dices, oye, mira, a veces las acciones se seccionan en las acciones de valor que tienen bajas relaciones a libro a bolsa y son súper buenas pagadoras de dividendos. Entonces esas acciones de valor en general son como vacas de efectivo, son empresas de utilities que en general no tienen que hacer con la plata. O son los REITs, por ejemplo, los Real Estate Investment Trust, y eso Real Estate Investment Trust lo que hacen es que por ley tienen que pagar al menos el 90% de sus utilidades como dividendos para quedar exentas de impuestos. Y entonces ahí lo que uno ve es que esas acciones de valor podrían tener una razón precio-utilidad distinta a las de crecimiento. Entonces tú dices, oye, mira, la razón precio-utilidad del IPSA históricamente, o viemos este año, es más o menos 17 veces. Entonces tú dirías, si yo tengo una acción que tiene una relación libro a bolsa de 8 veces, está barata. Se transa súper pocas veces su utilidad. Si tú tienes una que está 30 veces, entonces está cara, se transa muchas veces su razón precio-utilidad. Esta es una valorización relativa bien simple, porque alguien podría decir, oye, si yo transo la Tesla Motors, se transa infinitas veces porque tiene puras pérdidas. Si tú ves a Amazon llegó a tener 255 y quizá eso no era cara, es que tiene un potencial de crecimiento ridículamente alto. Por el contrario, cuando uno ve que tiene muy pocas veces, tú dices, bueno, es que la empresa no tiene hacia dónde crecer, las empresas petroleras, bueno, lo mostramos en Bloomberg, pero tienen un dividend yield de 10%. Una máquina de pagar dividendos, Exxon, Shell, British Petroleum, etcétera,
Tú dices, oye, pero negocio no puede estar más deprimido ahí. Sí, pero aún así, como no tienen nada que hacer con la plata, son unas inmensas pagadoras de dividendos. Y entonces ahora que ya se alejaron todos los miedos, etcétera, o al menos en una parte, bueno, los flujos tienden a ir hacia allá porque en el fondo tú vas a decir, perfecto, pues yo quiero ahora una empresa que me pague caja. Ahora necesito hacer mucha liquidez. Y entonces las empresas podrían retomar esto. Y obviamente como va a subir el precio y la empresa va a pagar los mismos dividendos, se acorta el dividend yield. Pero el que fue a comprar hace un mes y medio más o menos que revisamos este dato, tiene esos retornos por dividendo. Entonces, uno al final podría decir, mira, lo que estamos viendo en la relación libro a bolsa es única y exclusivamente que la acción está barata, son cheap stocks, o están cara, expensive stocks. Entonces, no es un factor de riesgo, es que si tú compras barata debería rentar más o menos. Si tú compraste una acción barata, debería rentar más que lo que esperaba o menos. Debería ser más. Más, pues, listo. Pero no es porque sea más riesgosa, es porque la encontraste barata nomás. Tuviste la suerte, ¿se entiende? Entonces, mira, las acciones de tal segmento económico están baratas, pues. No, no es que sea más riesgoso invertir en el petróleo. Por el contrario, si uno mira el horizonte de largo plazo, el petróleo como un recurso no renovable en el corto plazo, entonces tú vas a decir sí o sí el precio del petróleo tiene que volver a subir. ¿Cuándo? No sé, pues, algún día, pero va a subir. Entonces solo la encontré barata. Entiende que depende de la óptica con que uno lo vea, eso puede cambiar notablemente. Entonces lo que uno ahí se dice, mira, es posible cuestionar lo que me decía Marcelo, que en realidad el tamaño y la relación libro a bolsa no sean un factor de riesgo tan evidente como el beta del mercado. ¿Se entiende? No sé si es claro para todos. O sea, más que claro que, oye, si son o no son, me refiero a que hay una duda razonable de que esos factores quizás no sean, o al menos algo que el inversionista no tiene súper incorporado en su ADN. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice algo de este estilo, por ejemplo, si tú tienes una empresa que tiene un mayor retorno esperado, entonces, como tú esperas obtener un mayor retorno, tú descuentas los flujos de caja a una tasa más alta. Si trae a valor presente los flujos de caja a una tasa más alta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el valor presente? Te da un menor número. Eso, o como el valor presente entonces ahora va a ser más bajo, entonces esa empresa va a ser de large cap o de small cap. ¿De small cap? De small cap. Y entonces, como ahora es de small cap, yo espero que obtenga retornos más altos o más bajos. O debiese obtener retornos más altos o más bajos. Más alto. Más alto. Entonces, fíjense que nunca dijimos que era porque era más riesgosa. Es solamente porque la empresa esperaba obtener un mayor retorno. Por cualquier otra razón ajena al riesgo. Tuvimos suerte, las compramos baratas, por lo que se le ocurra. Pero tú dices, oye, como esta tenía que rentar en vez de 10, 15, traje valor presente, me dio un número pequeño, esas acciones de menor capitalización, entonces ahora es más riesgosa y como es más riesgosa debería rentar más y como renta más, entonces es menos valiosa y como menos valiosa es más rentable. Chuta, quizás no hay un argumento económico sustancial detrás de eso. Y ese es el problema. Cuando uno explica en teoría de portafolio el beta de mercado, como que tiene bastante sustento económico. Cuando uno explica los otros dos factores que le agregan Family French, quizás se caen un poquito en eso. Para efectos del performance de las inversiones suena súper bien, son bien utilizados, pero para estimar tasas de descuento, proyectar flujos de caja es más complejo. De plano, la vez que yo lo he utilizado para una valorización fue justamente cuando nosotros teníamos era una startup que tenía que justificar el valor. Y entonces dijeron, mira, quiero aplicar una tasa de descuento súper grande. Y digo, mira, es que no encuentro beta así que para una empresa, aunque sea súper riesgosa como tú, una empresa de internet y todo, tengan más arriba de 2,2, 2,5. Entonces ahí yo apliqué el modelo de tres factores de Family Friends, dije, y así como que uno estiraba los premios
y daba una tasa que estaba bien alineada con lo que inversionistas cobran normalmente, 30% un start anual. Entonces uno dice, ¿será que están mirando estos factores? ¿Será que tienen algo preconcebido en la mente? Muchas veces es porque como ellos tienen un exit option a los 3 años, quieren tener esta rentabilidad objetivo de doblar en 3 años y chao, y retirarse. Entonces en su mente ya está preinstalado algo en torno al 30% que va más allá de que eso realmente fuera un premio por riesgo. ¿Sí? Entonces, muchas de las inversiones que las empresas tienen, por ejemplo, si no tienen acceso a los mercados, tienden a tener préstamos más bien privados o una empresa que opera en distintos mercados, pero tiene que buscar financiamiento local. Entonces tú eres Cencosud y tienes cuentas por pagar en soles peruanos, a menos que me quiera exponer, que no es lo que quieren en general las empresas no financieras, exponerse a la diferencia del tipo de cambio entre el sol peruano y los pesos chilenos o el dólar o la libra esterlina o cualquier otra cosa, tendría que ir más bien por créditos privados. Y entonces eso produce que como es menos líquido el préstamo que el bono, pues tendría que pagar un premio por iliquidez y eso impulsa un poco las tasas de interés. ¿Se entiende? Y entonces eso es que si ese riesgo lo corren los bancos, quizá eso no debiese traducirse dentro de la rentabilidad que miran los inversionistas. ¿Se entiende? Entonces ahí va más en la línea de lo que uno ve con Modigliani Miller, que si se apalanca el beta, si sube o no sube, y si eso en la práctica, el retorno exigido por un accionista, en realidad golpea o no golpea el valor de esas inversiones. ¿Se entiende? Podría deberse a otra cosa que esté así, porque tú podrías decir, mira, yo tengo la misma empresa que veo que sus propiedades valen más. Por ejemplo, algo que se veía con los malls durante esta última parte del trimestre. Los malls, digamos que valían 1.000 contablemente al 31 de marzo, ¿ya? Y ahora ustedes creen que valen más o que valen menos los malls. Menos, Menos, ¿por qué? porque tiene menos flujo de gente. Y eso baja los arriendos, quizás. Y eso baja los flujos. ¿Eso baja los arriendos? O sea, que haya menos, como que haya menos gente yendo, al final baja los flujos, baja la venta, baja el precio del arriendo y baja los flujos del mall, ¿no? Ya, pero ¿cuándo cambio el contrato? Esa es una diferencia importante. Por eso que aquí, esto sí lo podemos plantear aquí, que no se puede plantear en contado. Cuando tú ves el contrato de arriendo del mall, dice, mira, tú me pagas 500.000 pesos o el 7% de las ventas. Entonces, perdón, esto no debería ser T, debería ser ST. Entonces tú dices, oye, aquí hay un K, que es cuando el 7% de las ventas sea igual a 500.000. Entonces tú dices, mira, si vende menos que esto, entonces me paga esto. Pero si tú vendes más de esto, entonces me va a pagar el 7% de las ventas. ¿Qué tipo de opción hay aquí? ¿Alguien sabe qué opción es? ¿La call? Una call. ¿Se entiende? Yo tengo la opción de cobrarte el 7% de las ventas cuando me convenga. Si no, págame los 500.000 siempre. ¿Se entiende? Entonces el contrato del mall ya está ajustado, pero asimétrico. Es solo si te va bien, págame más. Si te va mal, págame menos. Ahora se han vuelto a renegociar notablemente. Pero como están los contratos establecidos, y ahí difiere, y lo que ustedes dicen hoy es que podrían bajar porque nadie los va a arrendar, sí, pero es que aún así, si yo he hecho algunos de los actuales, por ejemplo, el Parque Arauco tiene una lista de espera tan amplia que podría recolocarlo. Y entonces, como uno dice, ya, puede ser ahora, pero ahora con vacuna y todo esto se va a retomar más el negocio y probablemente, al menos lo que se han visto en el rubro del retail sobre todo y en el rubro automotriz, es que en los volúmenes que no se consiguieron quizás desde un marzo hasta un agosto, en agosto, septiembre, octubre, han doblado o triplicado inclusive y quebrado stock de televisores, de autos, lo que sea, y eso recuperó todas las pérdidas que tenían antes. Entonces, eso produce que quizás para incentivar que la gente no ahorre, ¿qué hace el Banco Central? Baja las tasas.
Baja las tasas. Y si yo bajo las tasas, ¿qué pasa con el valor presente de los flujos que te generan los arriendos? Aumentan. Aumentan. Entonces, fíjense que la empresa dice algo de este orden. Dice, mira, yo tenía un activo que valía el 31 de marzo 1000 y que los malls se tienen que medir generalmente al fair value. Entonces, las propiedades de inversión ahora valen 1500. Entonces, tú dices, listo, el market cap sí o sí va a capturar eso, market cap, porque el market cap reacciona mucho más rápido. Entonces, digamos que el market cap va en 1500. El valor contable va a capturar eso, pero de forma tardía. Entonces tú dices, ya, a final del año va a tener 1000. Listo, esto es el Parque Arauco. Pero si tú tienes a Mall Plaza dice, mira, ya, las acciones vuelven a subir, pero voy a ponerle que tardíamente sube a 1500. Pero Mall Plaza ocupa la política del costo, entonces nunca revalúa. Entonces dice, no, pues por el contrario, mira, si valía 1000, se depreció durante todo el año, vale 900. Y ambos negocios valen más o menos. Solamente quiero reflejar que en la contabilidad uno se actualiza y otro no se actualiza. Y entonces diferentes tratamientos contables podrían hacer que la relación libro a bolsa sea más amplia o más baja. Y eso realmente no significa que la empresa esté subvalorada o sobrevalorada. Lo que decíamos en otros casos, no, pues que el mercado es ineficiente y está mal priceado. Es una opción, pero podría ser que aquí tú ocupas FIFO o estás en Estados Unidos y ocupas LIFO, ocupas costo promedio ponderado, HIFO, o LOFO, o FEFO, cualquier sistema de flujos de inventario y te cambia. Tú deprecias aceleradamente, tú deprecias con base en las unidades, ocupas el modelo de revaluación, ocupas el modelo del costo, tú lo llevas contra reserva, tú lo llevas contra resultados. Fíjense que todas esas cosas, ¿cuánta caja extra te producen? Nada. Nada. Entonces, ¿cuánto debería cambiar el valor de la empresa o de las acciones de la empresa? No No, debería cambiar. Nada. y la bolsa cambia. Pero cambia la relación libro a bolsa. Entonces, si sube o baja, ahora ya no veamos si el que es high minus low o el low. Bueno, el de alta relación libro a bolsa o el de baja relación libro a bolsa, parece ser que por el tratamiento contable solamente una es más riesgosa y otra es menos riesgosa. Y no es cierto. ¿Se entiende? No al menos en el sentido financiero. Hay algunos papers de contabilidad ya locuras más avanzadas que dicen, no, es que esta política contable es mucho más riesgosa que la otra, es más agresiva porque entrega menos información a los inversionistas, ya es cierto. Pero si nosotros pensamos que te abre toda la información posible, entonces dos políticas contables distintas no debiesen generar más riesgo para los inversionistas, pero sí te cambian la relación libro a bolsa y eso produce que el premio por la relación libro a bolsa sea distinto. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, para cerrar la clase, los estudios de Fama y Friends dijeron, y lo actualizan con regularidad, pero el estudio con más datos en el fondo, que hacían en el 2009, decían, mira, el factor de mercado en Estados Unidos ha pagado un 7,5% extra. Ojo, Fama y Friends, a diferencia de otros autores y de otros analistas, ocupan el chivil, el bono más corto, a menos de un año, como la tasa libre de riesgo. En general, en finanzas corporativas, y en algo que estamos transversalmente claro en el área de finanzas de la universidad, es que nosotros consideramos que el bono a 10 años de el país que sea es más bien el referente libre de riesgo. Entonces eso podría hacer una diferencia, pero es un premio que es el más grande todavía, el de mercado. Después el premio al tamaño, que quizás es más evidente como factor, da un 3,17 y el factor de la relación libro a bolsa de valor o de estilo da un 5,04%. Esos tres factores en el mejor de los casos, porque después el administrador de fondos de pensiones que ha asesorado por Family Friends, DFA, lo hizo para Japón, lo hizo para Europa, lo hizo para Estados Unidos y lo hizo para el Asia distinto de Japón. Entonces, y dijeron que eso solamente logra explicar el 96% de los retornos para los fondos de pensiones. O
sea, hay un 4% de los retornos que todavía no se explican con un modelo de 3 factores. Entonces, quizá hay más factores. Y con eso vamos a continuar el día miércoles. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claras y claros? Sí, muy claro, pero ¿podría subir la clase igual para repasar un poco? Sí, sí, claro. O sea, la, Ah, la paso a YouTube. Bueno, yo tengo ahora Finanzas 2, pero apenas la pase, la subo igual que la de ayer, que quedó ahí como abajo del caso. Ya. O en la sección. Muchas gracias. No hay de qué. Que estén súper bien. Buen fin de semana. Chau, Chao, chau. profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. No hay de qué. Chau, chau. Todo lo que esté bien. Igualmente.